Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos una cordial bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la mañana de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Sesión 7, Protección al Trabajador para las Condiciones Locativas. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Angélica. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención de condiciones locativas. Hoy estamos llegando a la acción educativa número 7, nuestra séptima estación, protección al trabajador para las condiciones locativas. Aprovechamos aquí en este punto para invitarlos a nuestra octava acción educativa, que va a ser el próximo 9 de octubre, sobre análisis de trabajo seguro en las condiciones locativas. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra nuevamente a Angélica para que realizamos el sondeo inicial. Angélica, ayúdame con el sondeo, por favor. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, les recordamos a todas las personas que están conectadas que a lo largo de esta acción educativa realizamos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Recuerden que estas preguntas no son determinantes para su certificación, ni mucho menos, así que pueden responder con total libertad lo que consideren correcto. Vamos con la primera pregunta. Los elementos de protección personal para condiciones locativas: A, reducen las consecuencias de un accidente; B, protegen las instalaciones; C, evitan accidentes. Por favor, entonces seleccionen la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Bueno, conozcamos los resultados de esta primera pregunta. A, reducen las consecuencias de un accidente 88%, B, protegen las instalaciones 0%, C, evitan accidentes 12%. Vamos con la segunda pregunta. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir: A, documentación; B, responsabilidades; C, la respuesta A y B son correctas. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, documentación 3%, B, responsabilidades 3% y C, la respuesta A y B son correctas 94%. Vamos con la tercera y última pregunta. Un elemento de protección personal: A, es un control complementario al riesgo; B, sobran si hay controles administrativos; C, sobran si el trabajador es experto. También les recordamos que si durante esta acción educativa tienen alguna pregunta que hacerle al ingeniero Julio, lo pueden hacer a través del chat. Bueno, conozcamos el resultado de esta tercera y última pregunta. A, es un control complementario al riesgo 95%, B, sobran si hay controles administrativos y C, sobran si el trabajador es experto 3%. Bueno, Inge, y a todos ustedes muchas gracias por sus respuestas y entonces ahora sí, ingeniero, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa de la mañana. Angélica, muchas gracias. Pues, como lo decía Angélica, este sondeo inicial pues nos sirve para poder identificar con qué conocimientos llegan a la acción educativa y posteriormente con este mismo sondeo, las mismas preguntas que lo hacemos al final, pues nos sirve para poder determinar con qué conocimientos salen y pues aclarar las dudas en aquellas preguntas que de pronto pudieron haber habido mucha dispersión en las respuestas. Pero igualmente pues nos sirve para poder a nosotros como orientadores de esta acción educativa poder revisar de acuerdo a las respuestas que nos dan
qué tanto conocimiento tienen en los objetivos que nos hemos propuesto y saber así cómo manejamos la dinámica y el avance de la acción educativa. Y en aquellas preguntas donde hay una amplia dispersión, pues de pronto tratar de hacer un poco más de énfasis, porque pues allí es donde se detecta que el conocimiento no es muy claro o es muy difuso. En este caso, pues digamos que las dos preguntas finales, la segunda y la tercera, tuvieron porcentajes de acierto superiores al 94%, pues de pronto ahí no tenemos mayor inconveniente. Y en la primera pregunta sobre como el objetivo, lo que se pretende con el elemento de protección personal, que si está orientado a reducir las consecuencias de un accidente o protegen las instalaciones o evitan el accidente, pues allí digamos que hay un porcentaje, a pesar de que hay una clara tendencia al acierto, que es reducir las consecuencias del accidente, pues todavía hay un 12% de los que están conectados en este momento, que estamos llegando casi a las 140 personas, que consideran que el elemento de protección personal puede eventualmente evitar un accidente. Entonces vamos a tratar de dejar claro ese concepto para obtener el 100%, y si no es el 100%, pues un porcentaje muy alto, y aquellas personas que todas mantengan las dudas, pues al final trataremos de solucionar esas dudas. Igualmente recordarles, como acaba de decir Angélica, la idea es que estas acciones educativas sean interactivas, que más que interactivas, que puedan ustedes interactuar con nosotros. Entonces ese chat de preguntas, ese cuadro de preguntas está totalmente abierto para que ustedes envíen o escriban sus comentarios, sus reflexiones, sus acuerdos o desacuerdos con los conceptos que se están aquí exponiendo. Bienvenido, el debate siempre va a ser bienvenido. La aclaración de inquietudes, la profundización de algún tema específico y particular en la medida de lo posible, pues con mucho gusto. Sus saludos, obviamente ustedes saben que me gusta estarlos saludando. Esto sirve para hacer una especie de pausa activa y que no sea como tan monótonas estas presentaciones, que terminan siendo, así uno trate de hacerlas muy lúdicas, pues terminan siendo muy magistrales. Entonces esto también nos sirve de pausa activa para hacer esa interacción, hacerle los saludos de dónde se están conectando, de qué institución, de qué empresa, de qué parte del país, o incluso hemos tenido a veces personas fuera del país que tienen la amabilidad de conectarse en las acciones educativas. Bueno, empezamos siempre con la frase que hemos determinado para este año: la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Ustedes saben que me gusta esta frase que, como lo dijo ese filósofo francés Jean-François Lyotard, en seguridad y salud en trabajo buscamos lo mismo a través de estos procesos educativos. Y estos procesos de las actividades de seguridad y salud en trabajo, aquellas cosas que son invisibles, que no son obvias, que no son a simple vista perceptibles, pues hacerlas visibles para evitar, prevenir y controlar los accidentes de trabajo. Aquel riesgo oculto, aquella situación, aquella condición locativa o de cualquier otro tipo que no es visible, son las que finalmente nos pueden generar y provocar los accidentes de trabajo. ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos el día de hoy? Hoy vamos a comunicar cuáles son los recursos que tenemos a disposición como prevencionistas para proteger al trabajador en las condiciones locativas. Son actividades, son acciones, son situaciones que debemos considerar y debemos desarrollar transversalmente para el control de peligros y riesgos de cualquier índole, y aquí vamos a tratar de enfocarlos hacia las condiciones locativas, como en este caso particular el elemento de protección personal y las acciones de gestión que realicemos en torno a los elementos de protección personal, pues nos van a servir para la prevención de las condiciones locativas. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo general? A través de 4 objetivos específicos. Bueno, uno de ellos es la socialización del conocimiento, que es ese sondeo inicial y ese sondeo final, y las otras 3 van relacionados a una definición de elemento de protección personal. ¿Qué es un elemento de protección personal? ¿Qué nos determina la ley sobre un elemento de protección personal? Y ahí podemos estar respondiendo la primera pregunta,
si reducen los accidentes, protegen las instalaciones o evitan accidentes. Vamos a ir a verlo también a través de esa jerarquía de los controles. Entonces, vamos a hacer ese primer objetivo específico. El segundo objetivo, vamos a comunicar las características de gestión para la protección al trabajador contra las condiciones locativas, cómo a través de la gestión administrativa de un elemento de protección personal, pues logramos esa protección contra esas condiciones locativas, contra esos peligros que están allí en las condiciones locativas que nos pueden generar accidentes de trabajo. Y el tercero es comunicar las características de desempeño de los elementos de protección personal para las condiciones locativas. ¿Cuáles son esas características mínimas de desempeño que deben tener determinados elementos de protección personal? No vamos a abordarlos todos, vamos a tratar de abordar así como los principales, y cuáles son esas características de desempeño que deben tener los elementos de protección. Bueno, vamos a iniciar recordando dónde están las condiciones locativas. ¿Qué son las condiciones locativas? Las condiciones locativas en las acciones educativas anteriores, y aquí los invito a que visiten Posipedia por si de pronto no han tenido oportunidad de estar en acciones educativas anteriores o se han perdido alguna o quieren repasar las acciones educativas, tenerlas como material de estudio, material de consulta, pues que visiten www.posipedia.com.co y allí van a encontrar pues todas las presentaciones grabadas y material, bibliografía de esta comunidad, de esta acción educativa y de las anteriores. En una acción educativa anterior decíamos que las condiciones locativas están relacionadas con los sistemas de almacenamiento, están relacionadas con las superficies, los planos de trabajo, está relacionado con las condiciones de orden y aseo que tengamos en nuestro sitio de trabajo, está relacionado también con la señalización y la demarcación de áreas. No hay una adecuada señalización, no hay una adecuada demarcación, eso constituye una condición de peligro locativo que puede llevar al accidente de una persona. Tiene que ver con la estructura y las instalaciones, el diseño estructural de la instalación, el diseño de carga estructural o la carga estructural para la cual está diseñada la instalación de resistencia, las paredes, los muros, las cubiertas, los techos, el sistema constructivo y la seguridad de esos elementos estructurales en las instalaciones. Igualmente está relacionado con la distribución de áreas, la distribución de vías de tránsito, la distribución donde están los equipos, las máquinas, donde están los diversos elementos que interactúan con el trabajador en un sitio de trabajo. Tiene que ver con los servicios sanitarios, con los baños, con los cuartos para cambio de ropa, vestieres, etcétera, salas de espera, esos servicios comunes o esas áreas comunes dentro de la instalación locativa. Y tiene que ver también con las vías de circulación, las vías de tránsito, vías de circulación de vehículos, vías de circulación peatonal, vías de circulación mixta dentro de la empresa. Entonces, cualquier condición de peligro que pueda ser atribuida a alguna de estas categorías dentro de una clasificación de riesgo la consideramos como condición locativa. Entonces vamos a empezar a ver cómo podemos concatenar, cómo podemos relacionar la protección al trabajador cuando está en alguno de estos entornos de trabajo, en el almacenamiento, con la supervisión de trabajo, con el orden y aseo, con la demarcación y señalización, con la distribución de áreas, con los servicios sanitarios, vías de circulación, estructuras, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a decir de los elementos de protección personal? Y aquí empezamos como a definir la primera respuesta de si los elementos de protección personal reducen las consecuencias, protegen los equipos o protegen o evitan accidentes. El decreto 1072, en el libro 6, el artículo 24, nos define, ustedes saben que el capítulo 6, el libro 6, hace relación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí nos dice en el artículo 24 y en el numeral 5 del artículo 24, nos dice que equipos y elementos de protección personal son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios, vestimentas por parte de los trabajadores
con el fin de protegerlos contra posibles daños a la salud o la seguridad física derivado de la exposición de peligros al lugar de trabajo. Peligros que en las condiciones locativas acabamos de mencionar dónde están esas fuentes generadoras, dónde está esa génesis, ese origen de esas condiciones. Dice además que el elemento de protección personal se debe suministrar por parte del empleador y deben cumplir con alguna disposición legal vigente. Por ahí hay algunas normas regadas, hemos visto también en otras acciones educativas, por eso esas normas que están relacionadas con el elemento de protección personal y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Y nos dice que deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control y nunca de manera aislada. Si estamos diciendo que se deben usar, o estamos diciendo, más que estamos diciendo, si la obligación que nos establece el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo es que debe usarse de manera complementaria y no de manera aislada, es porque no va a evitar un accidente, porque no evita el accidente. Entonces esa respuesta C la descartamos plenamente. Un elemento de protección personal nunca evita el accidente. Lo que hace es, de manera complementaria, suministrar una medida adicional de protección para reducir las consecuencias de un accidente. La protección que utilizamos nunca evita el accidente, nunca evita que se genere una energía externa, que se materialice una condición y que salga, por decir algo, en una condición locativa, si estamos cerca a un área de trabajo donde están haciendo un esmerilado, donde están haciendo un corte, donde están haciendo un doblado, una pieza, donde están usando una pulidora, que allá sería de origen mecánico, que salga disparada una pieza, pero por la distribución de áreas, por la falta de señalización, salga disparada hacia el trabajador y me afecte. Entonces, el elemento de protección personal no evita ese accidente. El elemento de protección personal lo que hace es colocar una barrera, una pantalla entre mi cuerpo y esa forma de energía de cualquier tipo que venga directo a hacer contacto con mi organismo y me afecte. Entonces, el elemento de protección personal, claro, se va a sentir el impacto, se va a sentir la situación de la liberación de esa energía que es el accidente, pero mi cuerpo lo va a sentir en menor proporción porque esa es la función del elemento de protección personal. Entonces, no evita el accidente, reduce las consecuencias y reduce las consecuencias hasta un nivel que puede ser 0 consecuencias para el trabajador, pero el accidente se presentó. Entonces, no evita el accidente, sino reduce las posibles consecuencias de un accidente. ¿Qué nos dice en el parágrafo de este mismo artículo el decreto 1072? Que el elemento de protección personal debe ser suministrado por el empleador sin costo y de todas maneras, de cualquier manera, el empleador adicionalmente debe desarrollar esas acciones necesarias para garantizar que el trabajador use el elemento de protección personal para que conozcan sus obligaciones, la manera correcta de usarlos, para hacer el mantenimiento, el reemplazo y que se asegure el buen funcionamiento y el recambio según la vida útil. Vean, un elemento de protección personal, si bien es cierto no evita un accidente, pero pues ya hemos dejado claro que reduce las consecuencias del accidente. Pero no basta con que la empresa tenga la obligación de suministrar el elemento de protección personal. Es muy importante que, y más allá de la obligación que tiene el trabajador de usarlo, es mucho más importante que el trabajador tenga la conciencia de usar el elemento de protección personal. Porque el mejor elemento de protección personal es aquel que el trabajador está dispuesto a usarlo permanentemente y consistentemente durante toda su jornada laboral. Por 5 segundos que un trabajador se quite unas gafas de seguridad, en esos 5 segundos pues está en exposición y en contacto para que venga una partícula proyectada y tenga la lesión del trabajador. El uso del casco, de los guantes, etcétera, del calzado de seguridad. El elemento de protección personal debe ser lo suficientemente confortable para que el trabajador y el trabajador debe estar lo suficientemente consciente y entrenado en que debe usarlo consistentemente durante su jornada laboral. Los que me están escuchando seguramente han tenido esa vivencia
de que van a hacer una inspección, encuentran al trabajador sin su elemento de protección personal y sacan 1000 disculpas. No, es que me lo acabé de quitar, no, es que se me empaña, no, es que me pesa, no, es que me molesta, no, es que mientras me acostumbro yo me lo quito y me lo pongo cada 15 minutos. Salen con múltiples excusas. Ahí lo importante es buscar que el trabajador tenga conciencia de que el elemento se ha usado consistentemente durante toda la jornada laboral, y para lograr esa consistencia, pues además de la conciencia del trabajador, también hay que buscar que los elementos de protección personal sean cómodos, sean confortables, y para eso también es muy importante involucrar al trabajador en ese proceso de selección a través de pruebas, a través de pruebas pilotos sobre determinados elementos para que los usen y nos den sus conceptos sobre diferentes alternativas de elementos de protección personal. Y adicionalmente, a crear esa conciencia, también es importante crear ese conocimiento, generar ese conocimiento, como decía la frase del comienzo, volver visible las cosas invisibles, en el sentido de que el trabajador pueda identificar en qué momento ese elemento de protección personal ya tiene las características o condiciones, ya no las tiene, esas características y condiciones de protección. Es decir, a través de un proceso de inspección pueda determinar hasta aquí llegó la vida útil del elemento de protección personal. El elemento de protección personal ya presenta unas características de deterioro o de daño que es necesario el recambio para poder garantizar su vida útil. Entonces, es muy importante tener esa consideración. Hay otros elementos de protección personal como los respiradores, y aquí aprovecho para hacer propaganda a otras comunidades como la de elementos de protección personal, donde se revisan estos temas de, bueno, y para respiradores, ¿cómo es la vida útil? O para diferentes elementos de protección personal, ¿cómo se determina la vida útil? Aquí simplemente la comunidad de condiciones educativas vamos a mencionar que es muy importante que el trabajador sepa en qué momento necesita ese recambio del elemento para poder garantizar su protección. ¿Qué otras condiciones dentro de la normatividad vigente nos trae el decreto 1072? Pues nos dice muy claramente, y está escrito literalmente en la ley, que tiene el propósito de reducir la exposición a peligros existentes en el lugar de trabajo que tienen el potencial de causar efectos negativos en la salud. Fíjense que el decreto 1072 nos está diciendo, reducen la exposición de peligros, por lo tanto, reducen la consecuencia. No eliminan o evitan el accidente, reducen la exposición a esos peligros que pueden generar esos accidentes. Y nos dice también que es considerado como el último nivel de control a implementar en la jerarquía de los controles. Aquí es donde siempre les he mencionado en otras presentaciones, en otras acciones educativas, que es donde me alejo diametralmente de lo expuesto en el decreto 1072. Cuando digo me alejo diametralmente, no digo que me alejo diametralmente para no cumplirlo. Me alejo diametralmente en el concepto que expresan de que es el último nivel de control, como lo presentan acá. Porque dicen que en esa jerarquía de los controles, si ustedes recuerdan que por aquí, cuando les expresé la definición de elementos de protección, tiene el numeral 5, es porque en los otros numerales, el 4, el 3, el 2 y el 1, definen las demás medidas de control. Eliminación es el 1, sustitución el 2, controles de ingeniería el 3, controles administrativos el 4 y el 5, elementos de protección personal. Y dicen, es el último nivel al que usted tiene que recurrir porque primero tiene que buscar eliminar el riesgo, que a través de la eliminación del riesgo se va a lograr evitar el accidente, sustituir el riesgo, que seguramente también puede evitar el accidente si sustituye el riesgo, hacer controles de ingeniería, que tal vez también con los controles de ingeniería va a evitar accidentes, y por último, controles administrativos y elementos de protección personal. Digo que estoy diametralmente en desacuerdo con que sea el último, porque para mí, o mi concepto y mi recomendación, muy abierta y desde un punto de vista técnico, es que no debe haber una jerarquía de los controles, sino debe haber como un portafolio, un abanico de controles, donde no hay un primero y un último, sino una mezcla que usted puede hacer entre los controles para lograr la mayor efectividad. Así como cuando buscamos esas matrices de peligros y en realidad una condición de peligro cuando se une con otra no es una suma ni una multiplicación, sino es una potencialización, porque una condición puede
potencializar otro peligro. Igualmente para los controles sucede lo mismo. Una portafolio o una serie, un abanico de controles no van a sumar, ni siquiera van a multiplicar, van a potencializar ese control efectivo y esa medida de prevención. Entonces se deben usar varios, no debemos hacer una jerarquía que primero busquemos esto y después busquemos esto y el último esto, sino buscar cómo mezclarlos. Y por otro lado, si nos vamos a la realidad de nuestro día a día, pues hacer esos procesos de eliminación, sustitución y control de ingeniería muchas veces son muy costosos para nuestros recursos para nuestros recursos y también para las condiciones de peligro que se presentan. Entonces, pues lo que buscamos es cómo optimizamos los recursos que tenemos para lograr una efectividad de los controles de acuerdo también al grado de peligrosidad que nos dé el riesgo. Y en la práctica, pues incluso para algunas labores como tareas de alto riesgo, como trabajar en espacios confinados, como trabajo en condiciones eléctricas, en energías vivas, como trabajo en alturas, pues si no puede eliminar el riesgo porque es que el trabajo hay que hacerlo así, no puede eliminar el espacio confinado porque allí está, no puede eliminar el trabajo en alturas porque es que hay que hacer el mantenimiento allá, no puede sustituirlo, no tiene controles de ingenierías. ¿Qué tiene? El elemento de protección personal y el permiso de trabajo en alturas. Y de ahí en adelante, pues identifica que si no tiene el elemento de protección personal, sencillamente no se sube a trabajar. Así haya eliminado el riesgo, así lo haya sustituido, así tenga los controles de ingeniería más novedosos, pero si no tiene su equipo de protección, no se sube a trabajar. Y por otro lado, si no tiene el permiso de trabajo, que es un control administrativo, tampoco. Así le diga, vea, pero es que ya hice los demás elementos, los demás controles dentro de la jerarquía. Estoy aplicando controles de ingeniería, estoy aplicando sustitución, estoy aplicando eliminación del riesgo. Pero le van a decir, pero va a estar allá, pero va a estar en el espacio confinado, pero hay posibilidad de energías vivas. Entonces, sin el elemento de protección o sin el control administrativo, para de contar. Entonces, en ese concepto y en ese momento, esa jerarquía se voltea totalmente. Entonces, por eso es mejor no verlo como una jerarquía, sino como un portafolio donde, más allá de lo que me dice la norma, que el elemento de protección personal es el último control, es la última escala a la que se debe recurrir, en mi concepto, es la primera que hay que considerar. No abandonar las otras, pero es la primera que hay que considerar. En ese contexto es que digo que no estoy de acuerdo con lo que se establece la norma. Bueno, sobre la protección al trabajador para las condiciones locativas, ¿qué es importante considerar? Que siempre que abordemos estos elementos de protección personal, y vuelvo y reitero que de una mala concepción lo determina como el último nivel de la jerarquía, para mí es el primero o es igual de importante a cualquiera de los otros cuatro, pues hay que abordarlo, yo recomiendo abordarlo por lo menos a través de una gestión de los elementos de protección personal. Una gestión tal cual como se aborda el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente es un programa, es un proceso que se vive dentro de la gestión de la seguridad como una medida de intervención muy efectiva para el riesgo, como una medida de control del riesgo. Entonces, en ese contexto, pues hay que considerar que debemos establecer en mi organización, en mi entidad, una política para los elementos de protección personal. ¿Qué debe decir mi política? Similar, análoga, de manera muy alineada a lo que dice la política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Indicar que la protección al trabajador es un tema muy importante para la organización. Indicar que se debe identificar las necesidades de protección a los trabajadores en todas las sedes de trabajo. Indicar que prima la protección al trabajador sobre los aspectos económicos de la compañía y que se destinarán los recursos que sean necesarios y suficientes
para lograr una protección efectiva de los trabajadores a través de un análisis en el mercado, a través de un análisis de los proveedores, un análisis o un diagnóstico de las necesidades de elementos de protección personal versus los elementos que pueden suplir esas necesidades. Que se debe establecer un proceso de organización de los recursos disponibles, de las necesidades que existen en el campo del diagnóstico, y ahorita vamos a profundizar un poco sobre la organización, sobre las responsabilidades de diferentes actores y qué deben hacer en cuanto a los elementos de protección personal, no solamente responsabilidad del trabajador, sino de las diferentes áreas. Ahorita vamos a ver eso de organización, y a través de esta organización pues vamos a desplegar cómo sería la planificación para la entrega de elementos de protección personal, cómo sería el uso de los elementos de protección personal, la capacitación necesaria, cómo sería el seguimiento y la auditoría para el uso de los elementos de protección personal, y en un proceso de gestión pues también cómo sería la mejora de esta gestión de los elementos de protección personal. Entonces vamos a dar esos elementos y esos tips, esas necesidades o esos requerimientos para lograr una efectiva gestión de elementos de protección personal en las condiciones locativas. Bueno, vamos a hacer aquí, antes de entrar a este tema de la organización, etcétera, una pequeña pausa activa para ver si tenemos preguntas o comentarios. Bueno, sí, Inge. Aquí hay una pregunta de la señora Luisa Cáceres que dice, ¿qué se puede hacer si el empleador suministra los implementos de seguridad y el empleado no lo utiliza con responsabilidad y constancia? ¿Hay alguna ley donde el empleado esté obligado a utilizarlos? Muy bien, Luisa, muchas gracias por tu pregunta. Claro que sí, no existe una ley, existen muchas normas. Es decir, desde el Código Sustantivo del Trabajo para acá, me atrevería a decir que todas las normas relacionadas con riesgos laborales y con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, algunas específicas como trabajo en alturas, espacios confinados, algunas más generales como la resolución 2400, el Estatuto de Seguridad Industrial, establece que así como establece la obligación del trabajador, y está por allá desde el Código Sustantivo del Trabajo, la obligación del trabajador de garantizar seguridad y protección a los trabajadores a través de un sitio digno, de elementos de seguridad, de materiales, etcétera, para realizar el trabajo, también establece la obligación del trabajador de fidelidad, obediencia y lealtad. Y obediencia pues hace parte de que para que el empleador pueda cumplir con esa función de proteger al trabajador, y le establece la necesidad y la obligación con el sistema de gestión y las demás normas de establecer procedimientos, de establecer acciones, de establecer políticas, el trabajador tiene la obligación de cumplir esos procedimientos, de cumplir esas políticas. En el sistema de gestión, en las responsabilidades de los trabajadores, establece también la obligación del uso de los elementos de protección personal. En el reglamento interno de trabajo, en el reglamento de higiene y seguridad industrial, establece esa obligación de uso de los elementos de protección personal. Entonces, es tan sencillo como de qué manera se puede obligar, pues de la misma manera, o de qué manera, cómo se puede hacer, pues de la misma manera que se hace que el trabajador debe cumplir un horario, eso es parte de sus responsabilidades en un contrato de trabajo, debe cumplir con unas labores específicas, con unos procedimientos de comportamiento en el trabajo. De esa misma manera, pues es como se obliga y se establece que el trabajador debe cumplir con el uso del elemento de protección personal. No es algo optativo del trabajador, no el trabajador es quien decide si lo uso o no lo uso, así como tampoco decide si hoy voy o no voy a realizar mi trabajo, o si utilizo hoy la máquina o hoy lo hago a mano. No, tiene unos procesos a cumplir en el desarrollo de sus labores, en su contrato de trabajo, en su reglamento interno de trabajo, en el reglamento de higiene y seguridad y en las normas legales, y pues la empresa tiene también todas las herramientas para poder hacer el seguimiento, las auditorías, las inspecciones, los llamados de atención verbal, los momentos de verdad, el segundo llamado de atención, y si la situación se sigue presentando, pues llegar incluso a las sanciones disciplinarias
a que haya lugar por el incumplimiento de las normas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, lo que está obligado el trabajador. Muchas gracias, Luisa, por tu pregunta. Los seguimos invitando a que realicen sus preguntas y sus comentarios. Bueno, este primer paso de la organización, y pues digamos que este paso de la organización vamos a tratar de ir buscando o irlo enlazando con los demás pasos el seguimiento, la aplicación, etc. En la organización, ¿qué se busca o qué se pretende hacer para los elementos de protección personal? Establecer unas obligaciones y responsabilidades tanto de trabajadores como de los diferentes roles de una organización, los líderes de área, el empleador, los supervisores, la dirección de la empresa, etcétera. Se organizan también los procesos de capacitación. Un proceso de capacitación es muy importante, como les decía, el trabajador no solamente debe saber usar su elemento de protección personal, saber cómo colocárselo, cómo hacerle un mantenimiento, cómo hacerle una reposición, un cambio de pieza o saber en qué momento ha terminado su vida útil. Entonces es muy importante ese proceso de capacitación. Podemos tener el mejor elemento de protección personal nuevamente. No solamente si no lo usamos no va a servir para nada, sino que no sabemos cómo usarlo o no lo colocamos de una manera correcta o si no sabemos para qué riesgo está orientado. Nos dan unas gafas de seguridad porque estamos cerca a un sitio por la distribución en planta, por las condiciones locativas del área, donde puede venir una partícula proyectada, pero resulta que lo que viene no es una partícula, sino viene es una salpicadura de un líquido y estamos muy bien protegidos contra impactos, pero no contra sustancias químicas. Muy poderosa la gafa para un impacto, pero una sustancia química simplemente la degrada y la traspasa. Entonces, en estas situaciones y en estas condiciones debe estar muy bien formado y entrenado el trabajador. Hay que organizar cómo es la documentación y su conservación, saber qué documentos debemos conservarlos de acuerdo a los requerimientos de ley que nos determina el decreto 1072 que debemos conservar por 20 años y qué otra información simplemente podemos hacer para utilizarla en el tiempo que la necesitamos utilizar y simplemente descartarla en su momento. Y tener muy claros esos conceptos de comunicación, participación y consulta. Cómo vamos a comunicar, cómo vamos a capacitar, pero no solamente cómo va a fluir una información descendente, cuando digo descendente es de la empresa hacia el trabajador, sino también cómo va a fluir la comunicación y la participación o incluso la consulta del trabajador hacia la empresa. Porque si no se hace la consulta al trabajador, seguramente el trabajador no va a comunicar. Entonces, no hay que quedarnos solamente en la comunicación, sino también esperar, darle oportunidades que un trabajador participe en los diferentes niveles de participación que tengan, en comités, reuniones, capacitaciones, etcétera, pero también consultarle, preguntarle a través de encuestas, de formularios, de recorridos y tomar ese registro de la consulta que se le hace al trabajador para mejorar estos procesos aquí específicos sobre el elemento de protección personal en esas condiciones de peligro y riesgo locativo que está en su entorno laboral. En obligaciones y responsabilidades, son muy claras las obligaciones y responsabilidades. Le decía ahorita a Luisa en parte de la respuesta que hay obligaciones de cada una de las partes y ahí es donde está la obligación del empleado. Vamos a ver, y les decía, la obligación del empleador de manera general y está desde el Código Sustantivo del Trabajo en brindar seguridad y protección al trabajador y el trabajador en obediencia y lealtad. Pero específicamente en elementos de protección, ¿dónde están o cuáles son esas responsabilidades? Para poder garantizar seguridad y protección, pues tiene que suministrar elementos de protección, además de tener unas condiciones de trabajo seguras, de identificar los peligros, etcétera, pero también debe suministrar los elementos de protección. Debe establecer ese plan de capacitación, información y entrenamiento en el uso y cuidado de los elementos de protección personal. Debe garantizar que el trabajador use los elementos de protección personal. No puede eximir su responsabilidad diciendo, yo se los entregué, allá él si los usa o no los usa. No, debe garantizar el uso de los elementos de protección personal y esto hace parte. ¿Cómo lo garantizo? Era lo que preguntaba Luisa. ¿Cómo puedo hacer? Pues a través de un seguimiento, a través de una inspección, a través de la reiteración, a través de la formación, de la capacitación, y si esto no va dando efectos,
pues ir empezando a aplicar esas sanciones administrativas que pueden ir desde un llamado de atención por escrito, la suspensión por determinados días de acuerdo a la escala que determina el reglamento interno de trabajo, hasta la suspensión del contrato si llega a considerarse como una falta grave, de acuerdo a lo que, si es reiterativa y de acuerdo a lo que esté estipulado en el reglamento interno de trabajo. Les menciona también, es una obligación y responsabilidad del empleador tener en cuenta al trabajador en la selección del elemento de protección personal. Les decía que el mejor elemento de protección personal es aquel que el trabajador está dispuesto a usar consistentemente y de manera permanente en su jornada de trabajo. ¿Y esto cómo se logra? ¿O cuál puede ser una herramienta clave para lograrlo? Tener al trabajador, a un grupo de trabajadores, un equipo de trabajadores involucrados en el proceso de selección a través de una prueba piloto. Vea, tenemos estos 2 o 3 alternativas de elementos de protección personal, úsenlos y nos cuentan. Todos cumplen porque todos están identificados con el cumplimiento de una norma técnica, una norma legal, proveedores muy serios, referencias que han demostrado que dan seguridad y protección, pero necesitamos saber para ustedes cuáles son la mejor opción. Y entre esas alternativas, pues que el trabajador diga, vean, este es más confortable, con este sudo más, este me pesa menos, este es más confortable, que ellos determinen y así seguramente se va a lograr mayor compromiso en el uso posterior del elemento de protección. Establecer un programa de selección, suministro y uso no es simplemente buscar aquí, vamos a googlear a ver cuáles son distribuidores de elementos de protección personal en Bogotá, distribuidores de protección personal en Ibagué, distribuidores de protección personal en Barranquilla, en Medellín. No, es conscientemente y consistentemente y siguiendo las indicaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues hacer ese control de proveedores. ¿Cómo hago esa garantía o cómo busco ese proceso para garantizar un suministro confiable, consistente, permanente de los elementos de protección personal, garantizando que esto que estoy escogiendo, que es lo mejor para mi proceso, lo voy a tener permanentemente? Entonces, establecer el programa de selección, suministro y obviamente cómo lo voy a entregar y cómo voy a garantizar que el trabajador lo está usando. Y también es responsabilidad del empleador establecer cómo se hacen los procesos de mantenimiento, reposición del elemento de protección personal y después de que se han usado, cómo le hago la disposición final, cómo entro en el proceso de que garantizo que esto ya lo descarté porque no cumplía las características de protección y voy a garantizar que nadie más lo pueda utilizar. Sobre el suministro de elementos de protección personal como una de las obligaciones y responsabilidades del empleador. ¿Qué hay que considerar en el suministro del elemento de protección personal? Cuando digo, bueno, tengo que suministrar elementos de protección personal, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, que mitiguen el efecto de la exposición a peligro. Fíjate que dice que mitiguen, porque estamos hablando nuevamente de esa respuesta número 1, que no evita el accidente, reduce la consecuencia. Entonces va a mitigar ese efecto, que es la consecuencia de la exposición a peligros. Debe garantizar que en realidad el elemento cumpla su función de protección, que si está compitiendo con una condición, con una exposición, con una fuente de energía que puede afectar al trabajador, debe garantizar que el elemento de protección va a ser superior a esa exposición al peligro. Le va a ganar cada vez que compita el elemento de protección con la condición de peligro, el elemento de protección debe ganar. Entonces, hay que considerar eso en ese suministro, en esa selección del elemento. Debe buscar que se ajusten a las características físicas del trabajador. Si es posible, los guantes, así como uno usamos calzado, que es lo más, digamos, visible, que podemos decir en cuanto a las tallas, no vamos a usar, si la persona calza 40, 41, no va a utilizar 42 o 43, y tampoco va a usar 38, 39. Tienen que usar ese elemento de acuerdo a sus, es un elemento que se pone el trabajador, son vestimentas, son dispositivos, son accesorios, como dice la definición, que usa el trabajador. Entonces deben estar adecuados a sus medidas antropométricas. Por lo tanto, los elementos de protección personal deben venir por tallas. Algunos que tienen tallas universales, tallas que buscan ser como el promedio de la mayoría de los trabajadores, pero aquellos que no se ajustan a esas medidas antropométricas
pues el trabajador no debe ajustarse a las medidas del elemento de protección. Es el elemento de protección el que debe ajustarse a las características físicas del trabajador. Deben ajustarse a las necesidades de la labor que desempeña. Si hay labores con riesgos múltiples, pues tiene que buscar esas labores múltiples. Si además el trabajador debe tener en su labor mayor claridad óptica y tiene que usar algunas gafas por la proyección que vienen de puestos aledaños, pues tiene que facilitarle esa claridad óptica. Que cuenten con la información necesaria en lengua nativa de los trabajadores. Deben traer el manual de uso, deben traer la ficha técnica, deben traer las instrucciones de uso, las instrucciones de cambio, etcétera. Pero esas instrucciones de cambio, esas instrucciones, esa ficha técnica, el manual de uso, pues no puede venir en un idioma que traiga bolitas, rayitas y palitos que no vamos a entender. O un lenguaje que no entendamos. Y nuestro idioma oficial es el español, pues esos elementos claramente deben venir en el idioma que el trabajador pueda entender. Hablábamos también de que debe establecerse el programa de gestión de suministro y uso. Para el programa de gestión, ¿qué pasos son importantes? La relación de los elementos de protección personal, tener ese diagnóstico de qué elementos de protección personal necesito y cuáles no de acuerdo a las condiciones de riesgo, la ficha técnica, el plan de inspección, los criterios para decir este elemento de protección personal ya no me sirve, los procedimientos para el uso, mantenimiento y cuidado de los elementos de protección, establecer mi plan de capacitación, determinar si es necesario de pronto, no seguramente para todos, pero para algunos elementos de protección, de pronto necesito un concepto médico ocupacional para decir, vea, es que la persona necesita el elemento de protección auditivo, pero es que no puede introducirse nada en los ojos, en los oídos, debe ser externo, como tipo campana, como se llama en algunas partes del país, o tipo copa, como se llama en otras partes del país. Es importante determinar, como en cualquier programa de gestión, y esto ya era para los últimos pasos allí de seguimiento y auditoría del programa, cuáles son los indicadores de gestión, la participación de los trabajadores en la evaluación del elemento de protección personal y de esos procedimientos para ejercer vigilancia y control en el correcto uso de los elementos de protección. Hay que identificar los peligros. Les decía hace un momento, el elemento de protección personal va a competir contra el peligro, contra condición de peligro. Entonces, hay que determinar cuáles son esas condiciones de peligro que me llevan a tener la necesidad de un elemento de protección personal. ¿Qué actividades pueden originar riesgo? ¿Qué condiciones hay? ¿Quiénes están expuestos? ¿Qué otros factores adicionales hay? Entonces, es muy importante hacer esa identificación de peligros antes de identificar las necesidades del elemento de protección personal. Y identificar adicionalmente esas áreas donde se requiere el uso del elemento de protección personal. Inspeccionar las áreas, las fuentes de riesgo, analizar el riesgo, analizar las consecuencias, hacer la selección del elemento y reevaluar los riesgos. Y por último, pues vamos a mencionar las responsabilidades del trabajador. Y también para complementar la pregunta de Luisa. Y estas responsabilidades, aquí de pronto las ponemos de una manera pedagógica, enfocadas al elemento de protección personal, pero todas estas responsabilidades tienen un trasfondo, como le decía ahorita a Luisa, tiene un trasfondo en las obligaciones que están en diferentes normas del Sistema General de Riesgos Laborales, donde está la obligación primaria del trabajador de responder por su propia seguridad y su propia salud. Entonces, para los elementos de protección personal de condiciones locativas es muy importante que el trabajador tenga la responsabilidad de participar en la evaluación del uso del elemento de protección personal. Así como le damos la responsabilidad al trabajador de que involucre al empleado, le damos la responsabilidad a la empresa, perdón, de que involucre al trabajador en la selección del elemento de protección personal, pues es responsabilidad del trabajador involucrarse en ese proceso que lo está involucrando su empleador, su empresa. Entonces, participar en la evaluación de uso. Participar en las capacitaciones y entrenamientos es una obligación, participar en la obligación de entrenamientos, porque a través de esta capacitación y entrenamiento va a saber cómo usa el elemento de protección personal. No es tan simple como que tengo unas gafas de seguridad, pues simplemente me las pongo y ya. ¿Qué tanto tengo que aprender de eso? No, tiene que aprender es cómo se las coloca correctamente para que no queden con un espacio por donde pueda ingresar
alguna partícula o algún elemento nocivo contra la salud. Tiene que conocer en qué momento identifica que el elemento ya no le sirve. Debe utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a las indicaciones entregadas. No le entregan el elemento de protección personal porque sí, porque bonito tenerlos, porque todo el mundo entrega. Se lo entregan porque tiene una misión específica de mitigar las consecuencias de la exposición a un peligro. Hace parte de los controles definidos por la empresa y es obligación del trabajador utilizarlo. Inspeccionar los elementos antes, durante y después de cada uso, informar oportunamente al empleador cualquier daño o deterioro del elemento de protección, mantener óptimas condiciones de higiene y almacenamiento, informar al empleador o jefe inmediato cuando requiera el elemento de protección personal y no alterar ni modificar las condiciones de seguridad. Entonces, es una serie de características y condiciones que es fundamental que el trabajador cumpla. Por último, informarles también que en la resolución 2400 del 79, bastante antigua la resolución, ya tiene 45 años, es de mayo del 79, tiene ya 45 años esta resolución, pero en el título cuarto, capítulo 2 y esos artículos del 177 como hasta el 195 nos da las características y condiciones que deben cumplir diferentes elementos de protección personal, cabeza, manos, pies, ojos, etcétera. Aquí les dejo en la presentación eso como literatura. Era consciente que no íbamos a alcanzar a hablar sobre todos estos elementos, pero quise dejarlo allí como material de consulta para que ustedes puedan revisar, descargar esta presentación, hacer una consulta sobre los elementos de protección personal en las condiciones locativas. Y está la bibliografía para que también los que estén interesados en ampliar sus conocimientos sobre elementos de protección, pues ahí encuentran material de apoyo y de ayuda. ¿Ok? Bueno, de mi parte, desde el punto de vista de acción educativa no es más. Vamos a seguir ahora. Angélica, ¿me ayudas por favor con el sondeo final? Mientras tanto yo voy revisando si hay preguntas para responder. Claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a iniciar nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. Los elementos de protección personal para condiciones locativas: A, reducen las consecuencias de un accidente; B, protegen las instalaciones; C, evitan accidentes. Bueno, vamos a conocer las respuestas finales de nuestros participantes. Dice: A, reduce las consecuencias de un accidente 90%, B, protege las instalaciones 0%, C, evitan accidentes 10%. Doctor, ingeniero, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, la respuesta correcta es la A. Reducen las consecuencias del accidente, como lo reiteramos en la presentación. Un elemento de protección personal no evita el accidente. Están orientados, como le dice el mismo decreto 1072, a mitigar la exposición de los peligros, es decir, proteger al trabajador, reducir las consecuencias, nunca va a evitar un accidente, un elemento de protección. Bueno, muy bien por ese 90%. Vamos con la segunda pregunta. Un programa de gestión de elementos de protección personal debe incluir: A, documentación; B, responsabilidades; C, la respuesta A y B son correctas. Bueno, veamos el resultado de la segunda pregunta. Bueno, un 97% considera que C, las respuestas A y B son correctas. Ingeniero, ¿tienen la razón o no? Sí, tienen la razón, subimos del 94 al 97%, muy bien. Habíamos iniciado con 140 participantes, estamos alrededor de 180, bien, felicitaciones. Bueno, Inge, vamos con la tercera y última pregunta. Un elemento de protección personal: A, es un control complementario al riesgo; B, sobran si hay controles administrativos; C, sobran si el trabajador es experto. Veamos el resultado de la última pregunta. A, es un control complementario al riesgo 100%. Bueno, ¿tiene la razón el 100% o no? Claro que sí, tiene la razón el 100%, había una pequeña dispersión, como estábamos en el 95% inicialmente, ahora estamos en el 100%. Felicitaciones, es un control complementario, quedó claro. Bueno, ingeniero Julio, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Nos vemos entonces el próximo 9 de 9 de octubre. octubre.
9 de octubre. Claro que sí, Angélica, muchas gracias. Obviamente invitarlos al próximo 9 de octubre en la próxima acción educativa de esta comunidad. Obviamente todas las semanas y seguramente ustedes cada día están recibiendo información sobre las diferentes acciones educativas de las diferentes comunidades. En el caso de la comunidad de prevención de condiciones locativas, la próxima acción educativa será el 9 de octubre con el tema de análisis de trabajo seguro para las condiciones locativas. Entonces, los esperamos en la oportunidad. Gracias por su participación. De mi parte no es más y hasta la próxima. Bueno, Inge, muchas gracias. Bueno, queremos hacerles una invitación a todas las personas que están en Sincelejo para que nos acompañen mañana en nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención 2024, Sucre Más Positiva, que se llevará a cabo en el Hotel Maribú. Entonces, recuerden que es completamente gratis, que es de 8 a 5 de la tarde, que vamos a tener expertos técnicos, vamos a tener simuladores de realidad virtual, artistas de prevención en conciertos, sorpresas para todos nuestros asistentes. Entonces la invitación es a que se inscriban y participen. También el sábado 21 de septiembre en Sincelejo vamos a llevar a cabo nuestro encuentro de familias seguras. Es un encuentro para que ustedes asistan en compañía de sus familias, sus compañeros, sus amigos, de quienes ustedes deseen, para que tengan una mañana llena de mucha diversión y mucho conocimiento. La invitación es a que se inscriban a través de los códigos QR o que ingresen a Posipedia, que aquí también pueden hacer su inscripción. Agradecemos a todos su conectividad y su participación. Los invitamos a que conozcan Posipedia, nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán la grabación de esta y todas las acciones educativas que hemos realizado, las memorias, OVAs, guías, artículos y muchísima más información que Positiva tiene para todos ustedes. También queremos invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Los va a llevar a canales en WhatsApp. A mano derecha van a encontrar un botón que dice seguir. Ustedes le van a dar clic allí y ya así hacen parte de nuestra comunidad educativa. Recuerden que allí también van a encontrar los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias, el cronograma semanal y todas las acciones educativas, tanto virtuales como presenciales, que Positiva tiene para ustedes. Entonces, la invitación es para que también hagan parte de nuestra comunidad educativa en WhatsApp. A todos nuestros afiliados les recordamos que su certificado de participación lo podrán descargar de 1 a 8 días hábiles una vez finalizada esta acción educativa en Posipedia en la sección Edúcate. A continuación los vamos a dejar con un video de uno de los congresos realizados en años anteriores para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestros congresos y estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad, se inscriban y participen y no se queden por fuera de vivir esta experiencia que Positiva tiene para ustedes. Que tengan un feliz resto de día. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontremos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.